Estos temas del espíritu son sumamente importantes en lo que tiene relación con con todo lo que es espiritual. Y en esto eh, me ha llamado la atención, eh, bueno, quiero felicitar a quienes se conectan a los pastores, a nuestros pastores de la iglesia. Y me ha llamado la atención ese desinterés que hay. Aprovecho de hacer la denuncia, ¿no? Y yo me preguntaba, delante estaba, estaba orando ahí, y me preguntaba qué sucede, qué puede suceder o qué está sucediendo con esto cuando en este tiempo para nosotros es relevante relacionarnos con el Espíritu del Señor. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué sucede con esto? Y no tiene que ver con la cantidad de personas, con números o algo así, sino simplemente es un interrogante. Y lo que vino a mi, a mi cerebro, voy a decir, a mi memoria, fue un escrito o sea, un texto, ¿no? Que dicen la gente que iba con Jesús, los que iban camino a Emaús. Y se preguntaron ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Y eso fue peor para mí, ¿no? Porque eh, esa es la razón, la verdad, por la que no hay mucho interés y es preocupante desde el punto de vista ministerial y todo eso, que nuestra gente estudiar la palabra del Señor le resulte tedioso porque eso mismo después se transmite a nuestros hermanos y recibimos lo mismo y el daño se le hace a la iglesia, ¿no? Al cuerpo de Cristo. Entonces, es es súper complejo, pero vamos a seguir en lo nuestro, vamos a continuar. Solamente era para hacer una introducción porque pensaba en por qué sucede esto, ¿no? Con respecto al estudio de la palabra del Señor. Entonces, con respecto a este asunto de los dones del Espíritu, o la completa, como lo presenta nuestra iglesia, la completa restauración de los dones para la iglesia. Eh, Aquí hay ciertos problemas que se pueden ir, ir viendo en esto. Y, y es que la influencia teológica para estos tiempos es súper compleja porque para estudiar generalmente nos vamos, o sea, nosotros no discriminamos entre reformados y pentecostales. Entonces hay eh, hay un grave problema ahí, ¿no? Hay un problema porque hoy podemos ser pentecostales, pero también cesacionistas. ¿M? Pensaba en todo esto porque me he preguntado por qué en nuestras iglesias, no en todas, por supuesto, pero por qué en nuestras iglesias estamos viviendo lo que estamos viviendo. Es cosa rara, ¿no? Ser pentecostal, pero no tener experiencia, relación con el Espíritu del Señor, ¿no? Es como extraño, ¿no? Y, y pensaba porque el desprecio a esta experiencia se ve en los altares hoy en día. Hay poco servicio de altar, poca búsqueda de experiencia con el Espíritu del Señor. Y, y hay un desprecio hacia esta experiencia. Y esta experiencia en los altares, como les digo, en los púlpitos.
hay una falta de espíritu en nuestros púlpitos y en las vidas de las personas. Y si los más antiguos se acuerdan, eso era parte de era nuestro ADN, ¿no? Era parte de nuestros cultos. Siempre había una manifestación de parte del Espíritu del Señor. Y lamentablemente esto se ha dejado y debe ser por varias razones, ¿no? La primera es por algo que vamos a ver más adelante, por ignorar mucho acerca de esto, por desinterés, pero lo peor es por desprecio a lo que el Señor nos ha ofrecido. Y esto es un mal endémico, ¿no? Quisiera que viéramos el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo en Primera de Timoteo, capítulo 4 versos 14 y 15. Dice, eh, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En la versión moderna dice, no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Pero el mandato es ahí, o el reclamo contra Timoteo es no dejes de usarlo. Y solamente se deja de usar lo que uno tiene, ¿no? Lo que no tiene, bueno, es muy obvio lo que estoy diciendo, ¿no? Y el 15 dice, haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. A mí me gusta esa palabra de ser el mejor, de tener esa competencia, de mejorar cada día, ¿no? Entonces, no dejes de usar las capacidades. Significa que eh, es común, ¿no? En el hombre recibir algo de Dios y con el tiempo es como que se aburriera de esto, ¿no? Como que, no sé, como que ya no es tan atractivo. Y es como, para mí me resulta como una insensatez, ¿no? Pelear tanto por algo, buscarlo, encontrarlo y después abandonarlo. Es extraño, para mí de verdad es extraño, pero es muy natural del ser humano, ¿no? Entonces, si no lo tiene, ni modo, ¿no? Eh, pero que no sea por ignorancia, que no sea por ignorar que las cosas, las experiencias espirituales se dejen de practicar. Y quisiera leerles la declaración de la iglesia con respecto a esto, con respecto a los dones, y es la siguiente, dice, no tenemos respaldo bíblico para decir que los dones en algún momento hayan cesado. Por eso es un problema, porque nosotros los pentecostales decimos que esto continúa, pero las otras tendencias, otras dicen que no, que estos cesaron, que terminaron con los apóstoles. Entonces, cuando yo me meto, yo que soy parte de una iglesia pentecostal y me meto con la otra gente y como mi corazón más bien es ignorante, voy a tener que terminar mezclando, porque tengo dos opciones, o me voy de la iglesia o, o tomo una decisión. Entonces, la decisión más común es mezclar ambas cosas, ¿no? Entonces... En otra afirmación o declaración dice, la Iglesia de Dios de la Profecía, basada en textos bíblicos, sostiene lo siguiente, los dones existen en el cuerpo de Cristo y le pertenecen. O sea, los dones son visibles en la Iglesia del Señor y le pertenecen a ella. Eh, otra parte de la declaración, dice, son distribuidos
controlados y operados por el Espíritu como a Él le place. Esto ya nos pone en una situación, no son propios ni los utilizo cuando yo quiero y a mi antojo, no. Lo que decimos nosotros es que son distribuidos, ¿no es cierto?, por el Espíritu, son controlados por el Espíritu y operados por el Espíritu como a Él le place. Entonces, la iglesia no reclama ser propietaria de los dones, sino que estimula a toda persona a reconocer humildemente y cumplir su llamado al servicio cristiano en respuesta a la dirección del Espíritu conforme a las habilidades que Él confiera. Se espera que los dones del Espíritu sirvan para edificar el cuerpo de Cristo. Esto es sumamente interesante, ¿no? Lo que se espera es que los dones del Espíritu sirvan para edificar, ¿m? Para construir el cuerpo de Cristo en estos últimos días, de la misma manera que, que esos mismos dones lo hicieron en los primeros tiempos, tal como sucedió en la iglesia primitiva, como solemos llamarle. Entonces, eh, para entrar en materia, vamos a leer los listados, algunos listados de dones que hay. El de Primera de Corintios, en el capítulo 12, si lo buscan ahí, Primera de Corintios, capítulo 12, desde el verso 4 al 11, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Lo primero que hay que dejar en claro es que Dios o la Trinidad, eh, lo que entendamos por Trinidad, no tiene conflictos en funcionar, ¿no? Porque dice, ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Primero menciona el Espíritu y ahora menciona al Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, ahora Él menciona a Dios. O sea, ellos no tienen problemas con este asunto. El Espíritu es el que capacita, el Señor es el que llama, pero el que hace operar todo es Dios nuestro Padre. Entonces, de ahí dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, a cada uno, o sea, nadie debiera tener ausencia de la manifestación del Espíritu de Dios. El problema pasa porque al desconocer creemos que todo debiera ser una sola cosa. Si yo recibí el Espíritu y hay un tipo de manifestación, esperaría que todos tuvieran la misma manifestación, pero Pablo dice que no es así, que a cada uno les dada la manifestación. O sea, manifestarse es exhibir. ¿M? Entonces, el que se exhibe es Dios. ¿Se entiende esto? Cuando los dones se manifiestan, el que se exhibe es Dios. Dios exhibe su poder, Dios exhibe su amor, Dios exhibe todo de él. El problema es cuando nosotros hemos tomado esto para exhibirnos nosotros, ¿no? Que es un tremendo problema. A la gente, no sé, yo veo tantas manifestaciones y eso es un problema porque esto llega a diferenciar lo que es humano, lo que no es de Dios a lo que es divino, ¿no? Cuando Dios se manifiesta es claro, pero hay otras manifestaciones también que tienen que ver con una serie de situaciones que no son de Dios, simplemente porque no exhibe el poder de Dios. Hay hombres famosos por hacer milagros y todo eso, ¿no? Hay hombres que cobran una cantidad de miles por hacer milagros y eso no es Dios, ¿no? Pero existen esas situaciones, por eso esto hay que tenerlo en claro y no tener miedo de pensarlo. Sí, existen ambas cosas. Entonces, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Lo primero que uno advierte cuando el Espíritu va a actuar o cuando Dios se va a manifestar es porque va a beneficiar a alguien.
Pero cuando Dios beneficia a alguien, lo que espera de retribución es que se le glorifique a Él. Pero ustedes ven que nosotros cuando oramos por alguien y pasa algo, después andamos como inmaculados, ¿no? Y que ojalá me hayan tomado una foto, me hayan grabado, por festinarlo de esa manera, pero esa es la situación del ser humano, por ser alguien tan elemental, ¿no? En relación a lo que es Dios. Entonces, todo esto, el fin de esto es para provecho, ¿no? De la iglesia. Eh, Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, no todos tenemos lo mismo, ¿no? Entonces a uno le es dada porque recuerde que primero dice eh, que esto es para todos, ¿no? Pero a cada uno le es dada la manifestación. O sea, cada uno de nosotros debiéramos eh, ser alguien en quien Dios manifieste su poder. Dice, el 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, ¿no es cierto? Palabra de sabiduría, que es utilizada para describir a alguien que es experto en alguna área, ¿no? De buen juicio, de sentido común. Por eso siempre me van a escuchar quejarme de todas estas cosas que se dicen al oído de la gente, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver. Entonces, en el tiempo apostólico, la sabiduría griega se distanciaba de la simpleza del evangelio, pretendía apartar la mente de los hombres de la verdad divina. Era lo que se veía, ¿no? Que el hombre le bastaba con el conocimiento y con eso él podía ser salvo, como salvarse a sí mismo, ¿no? Ustedes pueden ver Juan ahí todo, en primera de Juan, todos los problemas que hay. Entonces, a otro fe, a otros dones de sanidad, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. Esto es interesante, ¿no? A otros diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Entonces, esto es el listado que Pablo presenta a la iglesia en Corinto, ¿no? Esto es lo que debiera haber, esto es lo que debiera manifestarse. Y creo los más antiguos, ¿no? Vivimos estas cosas. Yo no sé si usted se acuerda de haber visto milagros, de haber visto manifestaciones incontrolables para nosotros. ¿Mm? Vi una vez a una persona tratar de cortar una manifestación y casi se va cortado él, ¿no? Pero eh, porque el egocentrismo lucha contra estas cosas, la tensión en la que el hombre lucha en estas situaciones, cómo yo me veo en esta manifestación. Cuesta tener esa humildad para dejar que Dios se glorifique en distintas maneras. Entonces uno puede preguntarse, ¿por qué no hay milagros en nuestras iglesias? ¿Por qué ya no se ven, no se habla tanto de milagros? ¿Y qué habría sido de los pobres en ese tiempo sin los milagros, ¿no? Estaban condenados a morir. Entonces, ¿por qué no hay profecía que es tan importante, pero profecía de verdad, ¿no? ¿No? Unas cosas raras que yo me acuerdo de algunos dichos por ahí raros, ¿no? No hay, cuando es tan importante para la iglesia la profecía. ¿Por qué ya la gente, por qué no buscamos el ser llenos del Espíritu y que se manifiesten, ¿no? Lenguas angelicales? Y ojalá haya alguien que las pueda traducir o, ¿cómo decir?, interpretar. ¿M? Y yo recuerdo haber tenido experiencia con eso y yo me maravillaba, me fascinaba porque veía que alguien hablaba y otro interpretaba y después, no había cómo parar eso porque son mensajes divinos, mensajes profundos, mensajes transformadores para una iglesia. Y les decía que
mientras nosotros no volvamos a la palabra del Señor, nosotros no vamos a poder encarnar de alguna manera o encauzar la iglesia hacia lo que la iglesia ha sido desde el comienzo. En este tiempo la dejamos, la abandonamos, o sea, alguien que no, bueno, a Timoteo mismo ahí en el párrafo que leíamos, le dice, tú tienes que leer para exhortar y luego enseñar. Pero si nuestra gente que dirige nuestras iglesias locales no le interesa leer, menos va a poder exhortar, ¿no? ¿Y qué esperamos de enseñar? Entonces es tan importante esto, hay que tener una disciplina con respecto a todo esto para poder lograr las cosas espirituales que Dios quiere que la iglesia tenga. El domingo hablaba que a quién no le gustaría ser parte de esa iglesia que Pablo menciona, ¿no? Que dice que es una iglesia gloriosa. Me gustaría que alguien dijera, no, a mí no. No, pero todos queremos vivir eso, todos queremos, y la verdad es que eso está disponible, una iglesia gloriosa. Pero para que sea gloriosa no tiene que tener ni manchas ni arrugas, ¿no? No tiene que tener indicios de muerte ahí. Y cuesta tanto porque la gente quiere morir en su ley, no quiere arreglar sus cuentas entre hermanos, entre familia y cosas así para poder estar en paz y cree que eso es saludable, pero es porque estamos mal enfocados en este asunto. Entonces, lo que el apóstol Pablo comienza a decir en el capítulo 12 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Alguien me puede decir cómo podría usted describir a los hermanos de Corinto después de escuchar esto? No quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué eran? Se supone que eran ignorantes, hermano. Muy bien, y cuesta, ¿verdad? Cuesta esas palabras aceptarlas, que es muy probable que tengamos liderazgos ignorantes, ignorantes de esto y tengamos liderazgos egoístas o incapacitados para transmitir esto a quienes están por debajo. Entonces, cuando uno va a una iglesia y esa iglesia no manifiesta a Dios, no se manifiesta el poder de Dios, la primera opción es pensar, bueno, el líder es un ignorante, ¿no? Y si ignora, obviamente no le interesa, no le va a interesar porque desconoce. Entonces, eh, somos muy ignorantes, estamos careciendo de conocimiento, por eso que esto hay que volver a repasarlo. Después de 100 años hay que volver, para nosotros como institución, hay que volver a repasar esto para encender esa llama en el corazón, para que haya una búsqueda del Espíritu de Dios, para darle un espacio en la iglesia al Espíritu de Dios, porque hay tanto espacio para nosotros, ¿no? Cada uno tiene su espacio y quiere hacer sus propias cuestiones, pero lo que Dios está pidiendo con urgencia es un espacio en la iglesia para poder manifestarse. Y es un tremendo desafío, yo tengo que pensarlo, ¿no? Tengo que, en las iglesias donde estoy, y de repente parar y preguntar, ¿te doy un espacio a ti? Porque es necesario, de lo contrario no habrá ninguna posibilidad. Entonces no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, eh, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Con todo, todo esto lo da el Espíritu. Y quiero repasar esto. Lo da a cada uno para provecho de la iglesia. Para provecho de la iglesia. Si actúas en lo que Dios te dio, será provechoso. Si actúas en lo que Dios no te dio, no, eso lo hace inútil. En los dones están involucrados el Espíritu, el Hijo y el Padre. Ellos tres funcionan. Entonces, eh, tenemos que someternos a ellos, humildemente someternos a ellos
poder tener este tipo de manifestación. Y es interesante, ¿no? Por lo menos la ignorancia tiene solución. Si aprendo, se soluciona el asunto, ¿no? Pero el desinterés es como el reclamo que le hacen a Timoteo. Oye, no descuides los dones espirituales, lo que Dios puso en ti, esas capacidades especiales, úsalas. Si nosotros tuviéramos una forma de medir la gente, la situación en la que la gente entra al templo y cómo sale, ¿no? ¿Cuánta gente entra enferma y se regresa a su casa en la misma situación? Y recuerde que esto es para provecho, no es para exhibir, para que Dios se exhiba y en esa exhibición que hace de su poder, eh, la gente puede encontrar un beneficio. Es como, ¿usted ha entrado alguna vez a un negocio? De verdad que sí, lo pregunto, lo pregunté mal. Pero cuando las vitrinas, esas donde se exhiben, están desordenadas, sucias, bueno, nosotros teníamos carnicerías y se metía una mosca, era una locura y qué sé yo. Pero usted entra y la carne no está bien, usted se devuelve, ¿cierto? Usted no compra. Entonces, quiero decir esto para que veamos la importancia de que Dios se puede exhibir, porque hay gente que entra y nos ve a nosotros y qué pobreza. O sea, de nosotros exhibiéndonos, ¿no? Sin poder beneficiar a nadie. Entonces, es todo, es todo un desafío. Romanos nos da otro listado en el capítulo 12, verso 4 al 8. Siempre busquen Romanos antes de Corintios, ¿no? No se vayan para atrás. Romanos capítulo 12, verso 4 al 8. Fíjense lo que en este listado lo que está, ¿no? Del 4 al 8. El 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Entonces, no todos los, es para volver a recalcar, no todos los miembros tienen la misma función, la misma práctica, los mismos actos. Entonces, esto es tan importante porque a veces nosotros, no, como ignoramos, mucho nos desordenamos y quisiéramos hacer todas las cosas. Entonces, si Dios usted lo va a utilizar en algo, ¿no? Porque es Él el que lo utiliza. Pero no tengo otro, siempre les digo lo mismo, ¿no? A lo mejor ya los tengo cansados con esto, pero imagínense ir, ir a ir por un dolor de oídos al policlínico y que lo atienda, no sé, eh, que lo atienda, lo atienda la matrona, ¿no? Por decir, la señora que atiende a las señoras embarazadas. Entonces, no. Y a veces pasa así. Nosotros por no tener esa claridad quisiéramos hacer todas las cosas. Pero el verso 5 dice, somos un cuerpo, todos miembros los unos de los otros. Entonces, dice, de manera que teniendo diferentes, diversos, variados dones, habilidades distribuidas a los cristianos por medio del Espíritu, entonces, pero todo esto es por la gracia del Señor que nos es dada, ¿no? Entonces ahí tenemos profecía, uno que habla de parte de Dios,
servicio, diaconía. ¿Algunos de ustedes han visto alguna vez una ceremonia de ordenación de diáconos en la iglesia? Nosotros, bueno, el domingo pasado ordenamos dos diáconos en la iglesia, pero todos los servicios son ignorados, son despreciados y son tan importantes, porque no todos vamos a servir, ¿no? Entonces, enseñanza, alguien que instruya, pero para instruir tiene que antes haber sido instruido. Y hay gente que quisiera enseñar, pero sin ser enseñado, no le gusta ir a clases, no le gusta, bueno, y se da una cosa terrible después, ¿no? En el tema de la iglesia. En exhortación, uno que anima a otro, ¿no? Que consuela. Eso hace tanta falta, ¿no? Porque algunos pensamos que exhortación tiene que ver con dar orden nomás y algunos creemos que Dios nos salvó y nos puso un palo en la mano, ¿no? De una. Hay gente que cree que nació para paliar a los pobres hermanos, ¿no? Entonces, no, la exhortación tiene que estar llena de ánimo, tiene que estar llena de consuelo para nuestros hermanos. O sea, si va a exhortar, hágalo así, de esa manera, ¿no? Que produzca algo efectivo. El que de dar, otro don, el de dar, que hágalo generosamente. Bueno, yo no puedo hablar de otras cosas, ¿no? Pero nosotros en la iglesia se paga una cantidad de dinero mensual por el arriendo y les propuse a los hermanos, hagamos el tercer domingo la ofrenda para pagar el arriendo. Y la sorpresa fue, que bueno, nos alegró muchísimo, fue que lo que no se lograba hacer ni una cuarta parte en el mes del arriendo, en una sola ofrenda se hizo solamente por el hecho de desarrollar ese don de dar con generosidad, de ser generoso para el Señor. Entonces, todo esto se ignora, ¿no? ¿Por qué vivimos cocinando y haciendo tantas cuestiones para pagar arriendo y cosas así, para pagar servicios? ¿Por qué? Porque no dejamos que se desarrolle ese don en nosotros, el don de dar, el don de ser generosos. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? Somos más bien miserables, ¿no? A mí me gusta utilizar esta palabra, ¿no? Pero somos más bien miserables, egoístas. Mire, yo le aseguro que el 99% de la gente que no participa en su mayordomía no es porque no cree, es porque el fondo es porque es un miserable. Entonces, pero cuando esto se desarrolla, cuando el espíritu nos motiva a eso, las cosas cambian, ¿no? Conocí algunas personas que creyeron en el diezmo solamente cuando le tocaba que entrara, ¿no? Pero ahora que les toca aportar, ya la fe se les fue al suelo, ¿no? Ya eso no es parte no, ¿verdad? ¿Verdad? Se fue al suelo y digo, bueno, estaba como estaba el asunto, ¿no? Entonces, el que decide, el que haga misericordia, hágalo con alegría. El que va a actuar en misericordia con los demás, hágalo con gozo, porque esa es la única persona que Dios bendice, o sea, que está claro ahí, ¿no? El Señor bendice al que da con alegría. Entonces, haz lo que Dios puso en tu corazón. Esa es la idea. Haz lo que Dios, tú sabes que Dios puso en tu corazón, los dones que hay en ti. Deja que Dios, a través de su poder, los pueda manifestar, que Dios se glorifique en cada uno de ellos, en tu vida, ¿no? En lo que tú tienes. Quiero decir con esto que si usted no es llamado a enseñar, no pelee por pararse detrás de un púlpito. Yo he visto asquerosidades, ¿no? He visto gente que se cree maestro y saca una hoja toda enrollada, toda arrugada y dice, hermano, qué desprecio hacia las personas. Si a mí me llamó a hacer algo, bien, eso es mi servicio y debo dejar que se manifieste por el Espíritu. Yo no puedo ocupar todos los lugares. Imagínense yo cantando en la iglesia, ¿no? Qué desastre.
pero tengo conciencia de lo que es lo mío, o sea, de lo que es en mi, son los dones que Dios ha puesto en mí, no son todos. Dios ha puesto algunos dones en mi vida, pero cuando el Espíritu o Dios hace que eso se manifieste o ordena que se mueva, no me niego a eso, ¿no? Indistintamente. Entonces, pero la recomendación es no te metas en lo que no te piden. Hay gente que cree que ser pastor es lo máximo y hace cualquier esfuerzo por ser pastor. Y hay otros que son pastores y se arrancan y se arrancan y se arrancan porque menosprecian el don de Dios, ¿no? Menosprecian el don de la capacidad del Espíritu para ejercer eso. Entonces, eh, pero hágalo conforme a la medida, ¿no? De su fe en Dios. Funcione en lo que fue llamado. No fuimos votados para practicarlo todo. Entonces, no todos, con esto quiero decir que no todos vamos a hacer lo mismo. Efesios capítulo 4 del 7 al 16. Efesios capítulo 4 del verso 7 al 16. También tenemos eh, algo interesante. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Por qué dice que subió? Bueno, este es un texto que le llaman, los teólogos le llaman un texto espurio, ¿no? Un texto oscuro, como difícil de... Pero para que haya subido antes, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que bajar, ¿cierto? Y el Señor no anduvo de vacaciones ahí. Entonces, al subir, cuando dice que llevó cautiva la cautividad, y al subir, el Señor derrotó a la muerte. Antes no hizo llamado, fue después de haber derrotado a la muerte. Es que Él hace los llamados, ¿no? Por eso Pablo dice, llamado en este orden de lo que estamos viendo hoy día. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Lo que quiero recalcar con esto es que no piense que el don que le dieron a usted o a mí, es algo así regalado, fácil. El Señor tuvo que hacer muchas cosas para poder llamarlo a usted y llamarme a mí. Él tuvo que enfrentar la muerte, tuvo que vivir la muerte, tuvo que someterse a la muerte y tuvo que vencer la muerte. O sea, de todo este espectro al que nosotros le tenemos terror, el Señor se tuvo que relacionar con él, relacionarse con él y tuvo que vencerlo. Por eso que me van a escuchar siempre motivarlos a que reaccionen bien al llamado del Señor, porque es un desprecio al sacrificio de Cristo. No aceptar nuestro llamado, es decir, Señor, perdiste el tiempo conmigo, una porquería que fuiste a perder tu tiempo, ¿no? Entonces, eh, y dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó. Lo importante de esto es, cuando se habla de constituir, es hacer de uno y otro y otro y otro, hacer un todo de varios hacer una sola. Por eso que nos cuesta discernir el cuerpo de Cristo, porque nos cuesta aceptar por ejemplo, el que barre es tan importante como el que enseña. El que da es tan importante como el que pastorea, el que hace diversas funciones espirituales, es tan importante para el Señor como lo es cualquiera de nosotros. Entonces, eh, la idea es que él constituyó de todos, hizo uno, ¿no? Eso es constituir, esa es la idea de varios grupos. Hoy día tenemos una clase, pero habemos varios presentes. Entonces, la idea, el desafío para la iglesia es entender la unidad. Y en los versos anteriores hay algo que cantamos, ¿no? Un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu.
una sola fe. No sé, ese canto nunca lo han escuchado, ¿no? Entonces, está todo ahí puesto antes. Carlos, ¿tú lo escuchaste alguna vez? Tú eres el músico por excelencia. Por ahí he escuchado uno súper, pero no sé si será el mismo. Sí. Eso se canta y es tan bueno para la iglesia cantar acerca de la unidad, ¿no? Que ellos, por eso les decía, ellos no tienen problema, el Espíritu hace una obra, el Señor hace otra y el Padre hace otra, y ellos no tienen problema y son el mejor ejemplo de unidad, porque la unidad no la voy a hacer yo. Lo que Pablo dice es que estar solícitos en qué, ¿se recuerdan? En guardar la unidad. Porque no puedo hacer, yo tenía un pastor amigo que hacía comida y para que la gente se pusiera en la buena y cosas así, ¿no? Por allá por Cerrillo, pero no eran ustedes, ¿no? Entonces, inventaba sus comidas y unas cuestiones raras así. Y la gente después que comía, no, se iban igual de enojados para la casa y la iglesia era una pelea de gatos y una cosa así. No, lo que hay que enseñarle a la gente es que la unidad la produce el espíritu. No yo. Yo lo que tengo que hacer es guardarla. Por lo tanto, lo que se exige de mí es que tenga esa disponibilidad para funcionar en unidad, para aceptar a los otros, para que los otros me acepten a mí, para beneficiar a la totalidad de la iglesia. Entonces, dice, asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, maestros, pastores. ¿Mm? Dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nosotros no tenemos aquí, lamentablemente, no tenemos misioneros, yo al menos no conozco de misioneros acá, pero en lo que he estado, ¿no? En el poco tiempo que he estado, pero es algo que nos hace falta para alcanzar, ¿no? Nos hace falta eso, nos hacen falta evangelistas, esos tipos locos que van donde nadie quiere ir. Esa gente rara, ¿no? Que es difícil sujetarlo en la iglesia, se desesperan estando en la iglesia local, pero le hacen tanto bien al cuerpo de Cristo, ¿no? Nosotros como pastores quisiéramos tenerlo amarrado ahí, pero es porque ignoramos lo que Dios puso en el corazón de él. Y ese por donde va, habla, habla, habla y no se calla nunca. ¿No? Y no es tan docto, a él no le interesa mucho sentarse a escuchar y cosas así. Pero lo malo es no tener ni una ni la otra cosa. Entonces, evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, eh, hay dones, ¿no? Dones que son residentes, el don de residir, o perdón, enseñar, presidir, administrar, el don de interceder. Pero hay dones espirituales, ¿no? Que hay que descubrirlos. Hay que descubrirlo en nosotros, hay que desearlos, hay que dedicarse a ellos y hay que desarrollarlos. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Buscar eso, ¿no? Descubrirnos nuestros dones, lo que Dios puso en nosotros y desearlo. Esto para mí es todo un desafío porque nuestras iglesias, mientras no se hable de esto, la gente no va a desear. Porque ¿qué va a desearlo si no lo conoce? Recuerdan que cuando Pablo llega, dice, ¿y ustedes fueron bautizados en el Espíritu? No teníamos idea que había Espíritu. Y eran ya parte de la iglesia. Y hoy en día eso es así. Uno escucha hablar al pastor y ya sabe cómo hablar la iglesia, ¿no? Entonces, la gente tiene que llegar a estas situaciones, hay que encaminarlo a fin. Entonces, pero ¿para qué están ellos? El verso 12 y 13, a fin de perfeccionar. ¿Verdad que la palabra perfección uno le hace el quite? Porque es muy desafiante, o sea, tienes que ser perfecto. Entonces, tienes que pasar por lo menos 24 horas sin fallar, sentirte contento de que Dios pueda hacerte sentir bien, que se manifieste Él en tu corazón con agrado, que su presencia, cuando lo buscas en oración, al descender, te diga, qué bueno que ya
terminaste 24 horas sin fallar. Y se puede hacer, y si uno tuviera este desafío, voy a encaminarme hacia eso. Porque el que es perfecto va a venir a buscar perfección. Él no va a venir a buscar cualquier cosa. Por eso la iglesia, yo les planteaba, ¿cómo no desear ser parte de una iglesia gloriosa, donde la gloria de Dios se manifieste? ¿Cómo no desear eso, no? ¿Cómo va a contentarse con tener unos cantos bonitos, unos abrazos y bueno, te veo el domingo? Eso no es iglesia. No, la iglesia es el lugar donde, ese grupo de hermanos donde la presencia del Señor se manifiesta, ¿no? Entonces, ahí uno es saciado espiritualmente. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, mire esto que es interesante. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los santos tienen que ser perfeccionados antes de entrar a esto. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto no está terminado. Y muchos están sentados en la oficina, pero de vacaciones. Mucho liderazgo está de vacaciones, ¿no? Y yo se los dije abiertamente. 4 domingos, unas palabritas por ahí para la gente, para que se hagan contentas y a cobrar. Eso no es trabajo espiritual. Eso es falta de espiritualidad. Completamente, es completa falta de espiritualidad. Es completa falta, es una indecencia. Es una indecencia llegar a esa instancia. Si nos llamaron para trabajar. Si nos prepararon y Dios puso dones en nosotros es para trabajar en su obra. Entonces, lo otro es feísimo, ¿no? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el Señor lo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y a nosotros nos invita a participar de este privilegio que es, como Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, me parece que es, dice, mirad cómo andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Miren cómo iban, ¿no? Entonces, este desinterés después se manifiesta, este desinterés con el Espíritu, de encontrarse con el Espíritu, esto se manifiesta en todo orden de cosas. Entonces uno le pregunta, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien nuevo? No sé, no tengo idea, ya ni me acuerdo. Así. Entonces, pero somos representantes, trabajadores del Señor. Entonces, a fin para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón. Estas son palabras que aterran, ¿no? Pero a eso hay que llegar. O sea, cuando usted esté, le recalco esto para que cuando usted esté detrás de un púlpito es para eso. Usted tiene que entregar una bondad, una misericordia que permita a la gente ser perfeccionada y que no lo vean a usted como un tipo, una mujer perfecta. Esa es una pérdida de tiempo, es un daño a la iglesia. Es para aportar al crecimiento de las personas. Entonces, eso hace que la gente se enamore de Cristo y no se enamore de uno, ¿no? Entonces, qué bueno sería que en nuestra iglesia ya cuando cambien a alguien no haya llanterío ni cosas así, ¿no? Porque la figura central es Cristo. La figura central es Jesús. Y yo he visto, ¿no? Gente que llora y cuánta cuestión. A la semana después ya hay que ir a buscarlo a la casa y después dice, no voy más. Entonces el trabajo fue ineficiente. El trabajo que se hizo en ellos y es porque se ignora, no se le educa en la perfección, en la falta, no solamente tiene que ver con falta de errores, sino en la vida de Cristo grabada ahí. Tengo un amigo filósofo chileno que dice, si no hubiese sido por el Espíritu, este mundo se habría acabado hace 2000 años, o casi. Dice, si no hubiese sido por la existencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia, no habría habido iglesia. Ya probablemente ya no habría existencia. Pero es el Espíritu, Él es el importante.
Sin el Espíritu nosotros no vamos a ninguna parte, sin el Espíritu no podemos hacer nada. Entonces, esto para los que están escuchando es un desafío. Métase con el Señor, métase a orar y diga, lléname de tu presencia, utilízame, aquí estoy. Pon dones en mi vida, pon dones en mi vida para hacerte útil, para ayudar al cuerpo de Cristo, para no destruirlo, para ser alguien que discierne lo que es la iglesia del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, hasta que dice perfecto a la medida de la escritura, de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa palabra plenitud se utiliza solo para el Señor y por eso es desafiante, porque Él es pleno. Pero Pablo le dice a ustedes no les falta nada. A los de Colosa le dice a ustedes no les falta nada, ustedes están plenos, pero están plenos cuando están en Cristo. Ahí realmente están plenos. Entonces, eh, hay un asunto que es interesante, ¿no? Y tiene que ver con el deseo. Y esto es tan importante porque da paso a otras cosas, ¿no? Primera de Corintios capítulo 12, 31 dice, procurad pues los dones mejores, preparando el camino para el capítulo que viene, ¿no? Él eh, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Entonces, todo esto tiene que estar acompañado de un verdadero amor. Entonces, ¿el amor quién es? ¿Quién es amor? Dios es amor. ¿Y Cristo quién es? Cristo es Dios. Entonces, si no tengo a Cristo, no me sirve de nada. Si no tengo al Espíritu, no me sirve de nada. Si no tengo al Padre, no sirve de nada. Entonces, el desafío es, si la iglesia no tiene la presencia del Espíritu, no va a servir de mucho. Y lo que siguen más adelante ustedes lo saben, pero lo voy a leer de nuevo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, si no tengo a Cristo, si no tengo al Padre, si no tengo al Espíritu, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, por eso es en relación a Dios. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No puedo pensar que una iglesia llena del amor del Señor esté vacía de su presencia. No puedo concebir, ¿no?, que una iglesia llena del amor de Dios no manifieste su poder.
es inconcebible. Entonces, si se dan cuenta, hay algo que nos está eh, trancando, por decirlo de alguna manera, atorando el camino hacia una espiritualidad perfecta y plena y a una iglesia avivada y gloriosa. Y en la falta que tenemos de amor por nuestro Dios y por sus dones y por la espiritualidad que Él nos da. Entonces, todo esto es sumamente desafiante. Qué bueno sería empezar a escuchar en nuestros púlpitos acerca de esto, ¿no? Acerca de los dones espirituales. Y qué bueno sería empezar a orar para que Dios, el Espíritu, descienda y empiece a poner capacidades en la gente. Pero somos nosotros los líderes los primeros que tenemos que hacer eso. Yo digo, ¿cómo se puede sentir uno visitar un lugar y volver igual? Y ver que no pasó absolutamente nada. Y no pasa por nosotros, pasa porque Dios hace operar, porque el que quiere exhibirse es Dios. Y porque el que necesita exhibirse es Dios. El que necesita manifestar su poder es Dios. Y no porque necesite ser glorificado. Es porque con eso beneficia a la iglesia y la iglesia retribuye glorificando a su Señor. No soy de los que pienso que a Él se le puede robar la gloria, ¿no? Imagínese Dios sin gloria y toda la gloria de Dios metida en un ser humano. Entonces, pero sí es para eso, para que la gente, para que nosotros podamos retribuir con gloria al Señor y Él pueda hacer de la iglesia, del grupo que nos juntamos, pueda hacer algo glorioso, pero es que está condicionado a abandonar las cosas que sí debe dejar y a las que le pone atención y enfocarse en aquellas que sí son necesarias y que para este tiempo, especialmente para nosotros como IDP en Colombia, nos hace tanta falta manifestar. No se trata del volumen de mi voz, se trata del poder que se debe manifestar. Se trata de eso. Es un tremendo desafío, entonces lo motivo a que haga un examen de su vida y encuentre los dones. Haga el listado y encuentre lo que está ahí y deje que Dios lo use y deje que el Señor lo use, pero en lo que no está, no se meta y no reclame, hágalo con humildad, ¿no? Con tranquilidad. Haga eso y es lo que nos va a encaminar a esa iglesia que se vislumbra, esa iglesia llena de su gloria, a esa iglesia que el Señor viene a buscar, una iglesia gloriosa. Así es que eso es lo de los dones. ¿M? Ojalá si nosotros hiciéramos una encuesta, y bueno, yo agradezco que siempre están nuestros hermanos líderes de jóvenes, pero me recuerdo que antes en los informes estaban santificados, bautizados con Espíritu Santo. Había espacio para las experiencias y era muy difícil que en una semana no pasara algo o que en un mes un pastor no tuviera algo que escribir con respecto a sus experiencias espirituales. Entonces nosotros los abandonamos. Pero yo hablo de Chile, ¿no? Pero si acá fue por ignorancia, yo creo que es buen tiempo de empezar otra vez a reportar experiencias espirituales, gente bautizada, como lo que sucedió en el retiro de Dama, ¿no? Algo extraordinario. 11 personas bautizadas con Espíritu Santo y con la manifestación de hablar en otras lenguas y otras experiencias, ¿no? Entonces, manos llenas del poder de Dios, ojos sanos y santos para el Señor, oídos y boca para el Señor. Entonces es un tremendo desafío que tenemos, el estar para eso y poder centrarnos en lo que
es lo que el Señor quiere para nosotros. Eh, Tengo más que claro que lo que más necesitamos es entrar a la presencia del Señor, a buscarlo a Él. Y les agradezco esto, tómenlo de verdad muy en serio, porque esto es parte de la gloria del Señor en la iglesia. Hay cosas que no las voy a conversar ahora, pero siempre hablamos de robarle y esto, pero ahí Pablo le dice, hay cosas que fueron hechas para la gloria del hombre. Y dice por ahí cosas que, ¿se recuerdan de ese texto? Oído no oyó, que ojo no vio, que no han subido, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Siempre la condición va a ser por amor. Pastor Camacho, ¿puede cerrar usted con una oración, por favor, para dar gracias al Señor y que el Señor use su vida en oración? Amén, claro que sí, súper. Padre amado, Creador eterno de los cielos, te damos gracias en esta oportunidad porque nos hablas al corazón por tu palabra. Nos recuerdas, Dios, que hemos sido sellados con tu Espíritu Santo para que podamos buscar tu presencia, buscar esos dones que son las herramientas que tú nos das para la iglesia, para administrarla como debe ser correcto. Espíritu de Dios, permítanos que en cada día podamos enamorarnos más y más de ti, podamos someternos a tu palabra, a tu gracia divina. Señor, bendice la iglesia en Colombia. Espíritu de Dios, bendice el ministerio, bendice el liderazgo. Y permítanos, Señor, florecer bajo la guianza del Espíritu y que el amor crezca en nuestro corazón, que los pongamos por obra, Espíritu Santo, porque del amor dependen muchas cosas, Padre, sin necesidad de mucha ciencia, pero si hay amor, todo lo podemos en tu presencia, en tu gracia. Oh Rey, gracias por esta palabra y ayúdanos, Dios mío, que en cada día podamos crecer y que la palabra, Señor, aumente nuestra fe, Señor, por el oír la escritura. Padre de gloria, gracias por cada uno de mis hermanos, pastores, líderes, obreros, evangelistas, Señor, y por todos los miembros que se conectan cada martes con fidelidad. Espíritu de vida, gracias. Ahora, Señor, despídenos de este lugar, mano de tu presencia, mas llévanos en tu comunión y que tengamos una noche de descanso bajo tu gracia divina, bajo el poder del Espíritu, aleluya. Gracias, mi Padre Celestial, en el santo y en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.